HVIC, FM 107.9 MHz, estación piloto del Sistema Estatal Radio Tamaulipas, con 10.000 watts de potencia. Transmite desde sus estudios y oficinas, ubicados en calle 8 y Cuauhtémoc, número 125, Colonia Pedro Sosa, código postal 87120, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Estás a solo unos clics de conocer Tamaulipas como nunca lo has vivido. Ingresa a www.conocetam.com, la plataforma de experiencias turísticas más sorprendente, y busca el plan que quieras, el que más se te antoje. Y en un clic y cerrar de ojos, Conoce Tam, la sorpresa de México, te está esperando. Bienvenidos, esto es COBAT en la radio, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Comenzamos. Sí, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de transmitir en este día a los jóvenes que enriquecerán más sus conocimientos, aunque sea de manera diferente. Tenemos ese espacio en lo que es en la radio. Les saluda el licenciado Eduardo Tinajero Vidales. Yo soy el jefe de materia de matemáticas del Colegio de Bachilleres. Y en esta ocasión vamos a hablar de la asignatura tan querida y tan apreciada por todos los jóvenes, que son las matemáticas, en el cual nos toca ver temas que estaban viendo los otros jóvenes, que es la probabilidad y la estadística, que es lo que abordamos en el bloque número 4. Y para esta asignatura, que es de primer semestre, nos acompaña la maestra María Magdalena Medrano Cruz. Ella es docente del plantel número 10 de Jiménez, Tamaulipas, a la cual agradezco que nos acompañe. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, muy buenas tardes, licenciado. Gracias por la invitación a participar en este proyecto que está pensado para todos los jóvenes que se ubican en la zona rural de nuestro estado. Y pues aquí estamos para apoyarlos, para fortalecer los contenidos de las asignaturas, tanto del componente básico como propedéutico. Muchas gracias. De nada, maestra. En este programa estaremos viendo los temas y los contenidos que van en lo que es nuestra asignatura de Matemáticas 1, y en especial tocaremos el bloque número 4, que es de nuestra secuencia didáctica número 2, en el cual nuestros alumnos se encuentran desarrollando en este preciso momento con cada uno de sus maestros en los planteles lo que es los temas de probabilidad y estadística. Nos gustaría conocer, maestra, cómo se está desarrollando este tema en cada plantel, o cómo lo desarrolla usted con sus alumnos. Claro que sí, licenciado. Solo para recordarle a los jóvenes que el segundo corte dio inicio con el bloque número 4, modelos de probabilidad y estadística, y este tema se seleccionó porque lo consideré importante, ya que el producto esperado del proyecto transversal pues abarca estos temas. Muy bien, maestra. Como ya sabemos, en esta asignatura, maestra de matemáticas, se promueve el desarrollo y el pensamiento lógico matemático en el alumnado mediante el uso de la aritmética, el álgebra, la probabilidad y la estadística, permitiendo proponer alternativas de solución a problemas tomados de lo que es en la vida cotidiana de nuestros alumnos. ¿Qué nos podría decir, maestra, o qué nos puede contar al respecto de lo que nuestros alumnos ven en las aulas, lo que acabamos de comentar, que es probabilidad y estadística, y lo podemos trasladar a lo que es su vida cotidiana? Claro que sí, mira, en Matemáticas 1 todos los temas son importantes, todas las áreas, como tú lo mencionas, tanto el álgebra como la aritmética, probabilidad y la estadística, todos se me hacen sumamente importantes. Y ya sabes que el primer semestre pues es la base de todo, de ahí parte todo, y considerando que pues las matemáticas el 80-90% es una asignatura práctica, pues en lo personal sí se nos hace un poquito complicado trabajar de manera virtual. Diferente. Así es, y eso un reto para nosotros, y creo que los demás compañeros del área estarán de acuerdo conmigo, y los de ciencias experimentales también, en la física,
porque pues tenemos que ver fórmulas, procedimientos, y el muchacho necesita pues estar observando los ejemplos, analizándolos, resolviéndolos, pues para poder llegar a una solución de algún problema. Así es, maestra. Y bueno, pues vamos a ver lo que es el tema que nos compete, que es probabilidad estadística. Maestra, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo abordamos este tema nosotros? Mira, entrando con el tema de la probabilidad y estadística, quiero mencionar que se relacionan de una manera muy importante. La probabilidad se emplea como una herramienta y siempre es un número entre 0 y 1. Mientras más probable sea la ocurrencia de un evento, más se acercará a 1. Mientras más improbable sea, más se acercará a 0. Y aquí es necesario hacer una advertencia sobre la presentación de los datos. Al ser la probabilidad un número entre 0 y 1, es más frecuente expresarla en porcentajes. A la mayoría de las personas se nos facilita más la comprensión cuando la cantidad está expresada de esta última manera. Si decimos, por ejemplo, que la probabilidad de que va a llover el día de hoy es del 10%, y si lo manejamos de otra forma, por ejemplo, si decimos que la probabilidad de que llueva el día de hoy es de 0.10, aquí ambas maneras de presentar la información son equivalentes, mas sin embargo en el texto se utilizan indistintamente. Es por eso que es bien importante que necesitamos también utilizar un lenguaje matemático adecuado para poder expresarnos bien también. Muy bien. Por eso es muy importante, maestra, que haya coherencia en el lenguaje que nosotros estamos manejando, que es el lenguaje común, y ahora estamos manejando lo que es el lenguaje matemático, que es cuando nosotros debemos de enseñar a nuestros jóvenes a tener los dos tipos de lenguaje, pero cuando estamos en la asignatura, pues hay que manejar lo que es el lenguaje matemático. Y el lenguaje común, pues lo dejamos. Hacía usted mención de decir el 10% de la probabilidad de que llueva, bueno, es un lenguaje que nosotros estamos manejando. Y el punto 10, las dos formas son correctas. Así es. Pero hay una propia para expresar bien lo que es el lenguaje que estamos manejando. Maestra, dicen que hay dos cosas solamente seguras que tenemos en nuestra vida, que es la muerte y pagar impuestos. ¿Este será un ejemplo de probabilidad estadística? ¿O de probabilidad, perdón? Mira, todos los eventos pueden o no sucedernos, es decir, tenemos un cierto nivel de duda sobre su ocurrencia, y para tratar de cuantificar el nivel de duda o de certeza que tenemos que ocurra un determinado fenómeno, se creó la teoría de la probabilidad. Maestra, entonces, para determinar la probabilidad de un suceso, podemos tomar dos enfoques. Uno que es el antes y otro que es el después del hecho. Platícanos un poco de eso, maestra. ¿Cómo lo trata usted o cómo lo aborda usted con sus alumnos? Claro que sí, mira, el enfoque a priori, es decir, antes del hecho, aquí se parte de la base de que se conocen todos los resultados posibles y a cada uno de ellos se le asigna una probabilidad de manera directa, sin hacer experimento o medición alguna. Por ejemplo, con frecuencia decimos que al arrojar una moneda al aire, existe que caiga águila el 50% de probabilidad, o de que caiga sol también en un 50%. Y otro ejemplo sencillo es el del dado. Este tiene pues 6 caras, por lo tanto cada cara tiene un sexto de probabilidad de salir. En cuanto al enfoque a posteriori, es decir, después del hecho, aquí para asignarle probabilidad a un suceso se experimenta antes y con base en los resultados se asignan probabilidades. En el caso de la moneda, este enfoque nos recomendaría hacer un número muy grande de volados. Por ejemplo, si yo lanzo la moneda al aire 1000 veces y de esas 1000 veces cae águila 488, entonces yo manejaría la probabilidad así, 488 sobre 1000. Ok. Aquí se estaría aplicando la probabilidad a posteriori. Muy bien, maestra, esto es muy interesante. Nos enriquece mucho sus conocimientos, maestra. Vamos a continuar, maestra. También nos dice que la probabilidad, hay 3 palabras clave, que es el experimento, el resultado y el evento. Estos términos se emplean en la vida cotidiana, maestra, pero en la probabilidad
¿tienen algún significado en específico? Sí, mira, en el contexto de la probabilidad, un experimento es definido como aquel proceso que conduce a que ocurra una y solamente una de varias observaciones posibles. Esta definición es más general de la que se utiliza en las ciencias físicas, en donde es fácil imaginar a una persona manipulando microscopios o tubos de ensayo. Muy bien, maestra. Y también hay una palabra, maestra, que ahí nos deja o nos llama la atención cuando dice, ¿a qué se refiere con resultado? ¿Qué en probabilidad, cuando mencionamos la palabra resultado, qué es lo que nos trata de decir o qué enfocamos con eso, maestra? Cuando hablamos de un resultado, se refiere a un suceso en particular proveniente de un experimento. Por ejemplo, lanzar una moneda al aire, del cual un resultado particular es cara y el otro resultado alternativo es cruz. Cuando se observa uno o más resultados de un experimento, a esto se le conoce como un evento. Ok, maestra, me parece muy importante lo que estamos mencionando, maestra. Tenemos por aquí lo que es una lámina, vamos a mostrárselas a los jóvenes que nos están escuchando. Bueno, vamos a leerla para que los muchachos sepan de qué es lo que estamos hablando. Los que nos puedan ver, lo vamos a hacer aquí con la maestra. Muy bien, aquí tenemos lo que es el experimento de lanzar un dado y la maestra Magdalena nos va a explicar cómo funciona ese experimento, maestra. Sí, mira, aquí tenemos otro ejemplo en donde marcamos el experimento, los resultados y los eventos. El experimento es pues lanzar un dado. Ya sabemos que son 6 resultados posibles, como puede que caiga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el número 6. Así es. Y en los eventos, pues bueno, si nos pide que salga un número par, entonces puede que salga el 2, puede que caiga el 4 o el número 6. Ese sería mi resultado. Si nos piden que salga un 3, pues entonces como nada más hay un número 3, pues aquí está. Ese sería el evento. Ok. Si es 1 o 3, si nos dan esa condición de que ahora cuando nosotros lancemos un dado caiga un 1 o un 3, entonces mi resultado sería así, 1 o 3. Pero fíjense, aquí hay una gran diferencia con esta letrita, que es la letra I. Dice 1 y 3. Si yo lanzo el dado y me dice, bueno, ¿cuál es el evento de que caiga un 1 y un 3? Pues este evento sería imposible, porque solamente puede caer una cara del dado. O y aquí quedaría vacío. O el 3. Y ahí no pondríamos ningún resultado, porque no hay ningún evento que pueda suceder, como lo dice la maestra. Muy bien, maestra. Si pedimos nada más, por ejemplo, que nos caiga un número cualesquiera, en este caso el 3, equivalería a ser 1/6 de probabilidades de que nos caiga un número. Así es, 1 de 6. Muy bien. Y en si nos pide que sea un 2 o un 4 o un 6, tendríamos que serían 3/6, lo que sería el 50% de posibilidades de que nos caiga cualquiera de estos 3 números. Así es, porque son tres elementos. Muy bien, maestra. Creo que sí está quedando un poquito claro en la explicación. Con esto, maestra, nos queda claro que las matemáticas sí son importantes en nuestra vida. ¿Se los hace notar a usted a sus alumnos constantemente? Claro que sí, Eduardo. Fíjate que es bien sabido que las matemáticas son una habilidad sumamente necesaria para todos. A veces no queremos saber nada de las matemáticas, pero pues son la herramienta principal con la que los seres humanos han podido comprender el mundo a su alrededor. Cuando somos estudiantes es común que nos preguntamos por qué debo estudiar matemáticas. Podríamos comenzar diciendo que son muchas de las actividades de la vida cotidiana que tienen relación con esta ciencia. Por ejemplo, pues administrar el dinero. Desde ahí, maestra, partimos de muchas cosas, de que nuestros alumnos sepan el uso de las matemáticas para saber cuánto gastan, cuánto tienen, y desde ahí vamos partiendo hacia nosotros, ya personas adultas también
sabemos o hay personas que no saben tener la cantidad de dinero que ganan con la que gastan. Y desde ahí vamos viendo que las matemáticas son muy importantes. Son útiles. Así es. Y de ahí, maestra, hemos visto lo que es probabilidad. Pero en nuestra materia, ahí en nuestro bloque nos habla probabilidad y estadística. De la estadística, ¿qué nos podría decir, maestra? ¿Cómo podemos empezar a abordarla? Sí, mira, la estadística sabemos que es otra de las ramas de las matemáticas que se ocupa del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos por las observaciones para poder hacer comparaciones y sacar conclusiones. Puede ser aplicada a diversos escenarios en el área de los negocios, en ámbitos tan diversos como la política, la medicina, la educación, áreas legales. Las actividades humanas también se miden y son guiados por la estadística. En algunos casos, en el centro de un país, la población de los datos se almacenará en una computadora y el problema estadístico consiste en describir y extraer información de un gran cúmulo de datos. La rama de la estadística que se ocupa de este tipo de problemas se llama estadística descriptiva. Normalmente la población no está disponible entonces. Se utiliza una muestra representativa de la misma. Al utilizar una muestra de la población, tratamos de deducir su naturaleza empleando la rama estadística conocida como estadística inferencial o deductiva. Vamos más allá de una simple descripción de los datos y hacemos inferencia con respecto al fenómeno o a los fenómenos de los que se obtuvieron las muestras. Ok, maestra, entonces vamos o digamos que la estadística es recopilar datos. Así es. Juntar datos. ¿Para qué? Para todo nos sirve la estadística. O sea, nosotros podemos ver una estadística desde contar gente. ¿Para qué más podemos hacer la estadística? O sea, tenemos juntar datos, recopilar datos para que nos sirvan para hacer algo. De ahí nosotros, teniendo ya nuestra estadística, podemos, por ejemplo, de la probabilidad de lanzar una moneda, hacer una estadística, maestra. Sí, claro que sí. En base a la recopilación de los datos, nosotros los podemos graficar. Ok, eso es lo que quería pasar, maestra. Así Después es. de que nosotros recopilemos los datos, vamos a tratar de hacer gráficas. Pero ahorita, maestra, vamos a un corte. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida continuamos con el tema que estamos viendo la maestra, que es la estadística. Recordamos que estamos en Cobad en la radio. Nos pueden seguir en la página de Facebook, @Cobatam, Twitter, @Cobatam, Instagram, Cobatam. Estamos para servirles y despejarles cualquier duda, jóvenes. Vamos a un corte y ahorita regresamos. 1480 kHz, XEVIC, AM, con 5000 watts de potencia en Ciudad Victoria. Radio Tamaulipas. Estás a solo unos clics de conocer Tamaulipas como nunca lo has vivido. Ingresa a www.conocetam.com, la plataforma de experiencias turísticas más sorprendente, y busca el plan que quieras, el que más se te antoje. Y en un clic y cerrar de ojos, Conoce TAM, la sorpresa de México, te está esperando. Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles. Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones. Si quieres hacer algo grande por la democracia, participa como observadora u observador electoral. Presenta tu solicitud e infórmate en INE.mx. Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021 participo en la observación electoral. Contamos todas, contamos todos. INE. Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
Por ley, todos tenemos derecho al aguinaldo, y en Tamaulipas vigilamos que los trabajadores reciban antes del 20 de diciembre esta prestación, equivalente a 15 días de salario. Tu aguinaldo es un beneficio laboral irrenunciable. Si necesitas asesoría o realizar una denuncia, llámanos al 800-821-2110. Gobierno del Estado de Tamaulipas. Calidad, servicio y compromiso. Calidad educativa al servicio de todos. Liderazgo y compromiso por la educación. Somos Factor de Cambio. El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas te invita a sumarte al cambio. Soy mejor, soy Cobat. Pues bien, jóvenes, ya regresamos. Estamos en tu programa Cobat en la radio y continuamos con las aportaciones de la maestra Magda. Estamos viendo lo que es la estadística y hace rato estábamos viendo y yo me quedo con una pregunta, maestra, que ahorita se la hago. Le digo, después de organizar ya los datos y su representación en tablas estadísticas, la información contenida se puede representar mediante gráficas, las cuales son muy útiles con apoyos e incluso sustitutos de las tablas de distribución y como una herramienta para el análisis de datos. ¿A qué gráficas o con qué gráficas podemos trabajar en esto, maestra, que nos ayuden para lo que es la estadística? Mira, las gráficas más comunes para variables discretas, o sea, para los datos agrupados, son las de barras y circulares, que también las conocemos como gráfica de pastel. Y para las variables continuas, o sea, para los datos agrupados, son el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. Aquí la maestra trajo una, voy a seguir, yo la abro, maestra, para que ustedes quede ahí. Sí. Aquí la maestra nos va a explicar en estos tipos de gráficas cómo se emplea cada gráfica y cuál es el uso que se le da. ¿Con cuál nos podría explicar, maestra? ¿Cuál empezaríamos? Vamos a iniciar con la gráfica de barras, o también conocida como gráfica de columnas, pero quiero hacer mención que no son los únicos tipos de gráficas. Okay. Hay más, pero estas 5 que están aquí en la lámina son las que más se utilizan. Muy bien, maestra. ¿Sí? Y bueno, la gráfica de barras representa las frecuencias de acuerdo con las alturas relativas de un conjunto de rectángulos que difiere del histograma en 2 aspectos. 1. El histograma se utiliza para representar los datos cuantitativos, mientras que la gráfica de barras representa datos cualitativos. Y otro aspecto es los rectángulos adyacentes en el histograma comparten un lado común, mientras que los que aparecen en la gráfica de barras tienen una separación entre ellos. Y en el eje horizontal, o sea, en el eje de las X, van las categorías, y en el eje vertical, o en el eje de las Y o de las ordenadas, se usa para la escala, es decir, para la frecuencia. Muy bien, maestra. Esta sería la gráfica, la que está en la parte de arriba. Es una gráfica de barras, la que está de color morado, luego verde, azul y rojo. Así es. Hay que considerar que son rectángulos y que estos van separados. Sí, hay una separación entre ellos, no pueden ir juntos porque si no caeríamos a lo que es otro tipo de diagrama que ahorita la maestra va a explicar. Sí, bueno, al lado de la gráfica de barras tenemos la gráfica de pastel o circular. Es un círculo dividido en secciones según la cantidad de observaciones que caen en cada una de ellas, a los valores relativos a las mismas. Pueden construirse teniendo en cuenta que un círculo tiene 360 grados y al utilizar este gráfico se aconseja no sobrepasar los 10 elementos y ordenar los sectores de acuerdo con una de las 2 formas. Ahí, por ejemplo, en la gráfica de pastel sabemos que que representa pues un círculo, ¿no? Y que está dividido por secciones. Aquí nos hacen varias recomendaciones. Una, que los elementos no deben ser más de 10. No más de 10, porque si no se vería muy empalmado, muy cerrado lo que es el círculo.
Se le nombra de pastel porque en nuestros tiempos el pastel era redondo. Ahora ya tenemos pasteles de muchos tamaños y muchas formas, entonces van cambiando las cosas, pero ya se le quedó lo que es el pastel. Sí. Entonces es muy importante, solamente 10 datos, no más de 10, se pueden poner más de 10, pero no es lo más conveniente, son menos de 10. Así es, y fíjate que algo bien interesante, para poder saber la abertura de las secciones, tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por 360 grados. Así es. Que es algo que los chicos desconocen y ellos empiezan a hacer sus trazos y pues nada, quieren representar, por ejemplo, un 20% y dan un espacio mayor a lo que representa. Sí, eso lo vemos en el salón de clases y les explicamos a los niños que nuestro es por 360 para que nos dé el tamaño exacto y luego lo trasladamos nosotros a nuestro transportador con nuestro compás para darle lo que es la abertura exacta para que no sea ni más ancha ni más delgada, sino simplemente la parte que es justa. Así es. Esa sería nuestra gráfica de pastel. De pastel. ¿Cuál más tenemos por ahí, maestra? Bueno, tenemos el histograma. Este describe una distribución de frecuencias mediante una serie de rectángulos adyacentes, cada uno de los cuales tiene una amplitud proporcional a la frecuencia o a la frecuencia relativa de la clase que se represente. Y aquí en la parte de abajo nosotros tenemos representado pues el histograma, que muchas de las veces los chicos también se confunden con la gráfica de barras, porque son rectángulos. Entonces sí hay una gran diferencia entre ellos. En el histograma los rectángulos van unidos, van pegados. Y en el de barras llevan una van separación. Separados. Técnicamente es lo mismo, pero cambia mucho en lo que es la cuestión de la representación. Y tenemos también, maestra, nuestro polígono de frecuencia. Sí, el polígono de frecuencias consiste en segmentos de líneas que conectan a los puntos medios de clase y las frecuencias de clase. Para elaborar un polígono de frecuencias se localiza horizontalmente sobre la gráfica el punto medio, posteriormente en el sentido vertical hasta la frecuencia de la clase se marca el punto al cual le denominamos coordenada y así sucesivamente. Con las demás vamos haciendo lo mismo, localizando puntos medios con frecuencias. Este sería nuestro polígono de frecuencia y lo que hacemos es, como dice la maestra, trazar nuestro punto medio e ir uniéndolos para que nos genere ese tipo de gráfica. Así es, se van uniendo en ese orden. Ok, maestra, muy bien. Y por último tenemos la ojiva. Esta es una gráfica que muestra los valores de los datos en el eje horizontal y las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas o las frecuencias porcentuales acumuladas en el eje vertical. Así y es. aquí está también la representación. Muy bien. Como dijo la maestra, existen infinidad de gráficas que nosotros podemos representar. Estas son las que nosotros usamos más en lo que es Matemáticas 1, por eso la maestra los trae aquí representadas y nos trae la explicación de cuáles son las básicas o cuáles son las esenciales que debemos trabajar nosotros con nuestros alumnos y ellos puedan estar empezando muy bien. Hemos visto, maestra, hasta el momento la probabilidad y la estadística, sus aplicaciones, ya vimos aquí lo que son los tipos de gráficas y todo me parece muy interesante, maestra, pero hay algo muy importante. En lo que es probabilidad y estadística tenemos algo que son las medidas de tendencia central. ¿Qué tratamos de decir o qué vemos cuando hablamos de medidas de tendencia central, maestra? Bueno, aquí quiero decirle a los chicos que pongan bastante atención porque el producto esperado del segundo corte, si no es que algunos a lo mejor ya hasta lo entregaron, van a hablar sobre la media, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central que ellos van a estar utilizando en base a los datos que ya recabaron del desecho sólido que ya hayan seleccionado en la institución. De nuestro proyecto transversal. Así es. Y pues bueno, sabemos que son 3, la repito, es la media, la mediana y la moda. La media es la medida de centralización más importante, la cual se define como el promedio de los datos. Y su objetivo principal es encontrar el valor que debería de estar en el centro. Y un ejemplo sencillo se da cuando los jóvenes preguntan pues el promedio de las calificaciones, ya cuando termina el semestre y pues bueno, ahí uno ya les hace referencia a este tipo de procedimientos, que es lo que ellos tienen que hacer para poder
saber cuál es su promedio al final. Muy bien, maestra, como usted lo menciona, que el joven vea que lo que está aprendiendo tiene sentido, no nada más lo estamos enseñando en nuestras aulas, que él vea que los aprendizajes que nosotros estamos transmitiendo como docentes hacia ellos, en este caso estamos hablando de la media, tiene algo donde lo puede palpar, lo puede representar y tiene un uso práctico para él. Pero por ahí tenemos otra medida de tendencia central. Sí, mira, se llama mediana y es el número de en medio. Aquí nos podemos encontrar dos casos, cuando es par y cuando es impar. Ok. Y ahorita pues vamos a ver un ejemplo. Sí, son dos formas diferentes de hacer las cosas. Al final de cuentas, de las dos formas se puede calcular. Vamos a tratar nosotros ahorita de explicarlo mediante unos ejercicios. Vamos a hacer 2 ejercicios para que ustedes vean cómo se calculan todas esas medidas de tendencia central. Vamos a hacer lo que es 2 ejercicios, maestra. En uno vamos a tratar de hacer las medidas de tendencia central con los números impares y con los otros números pares. Empezamos con el impar y les demostramos a los niños cómo sacamos las medidas de tendencia central. Sí. Y en este caso tenemos, mire, se dan 5 calificaciones de nuestra primera evaluación del primer semestre. De un alumno, cualesquiera, no vamos a ponerle nombres ahorita. Y nos damos que el niño tiene en matemáticas un 9. Bueno, vamos a poner aquí matemáticas, obviamente voy a abreviar, un 9. Tenemos química. Química. 7. 7. Taller de lectura y redacción. 8. Inglés. 10. Y lo que es metodología de la investigación, el niño sacó un 8. Muy bien. Un 8. Así es. Tenemos 5 calificaciones, maestra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero, maestra, para ir sacando nuestras medidas de tendencia central? Claro que sí, mira, cuando los chicos ya quieren saber cuál es el promedio que obtuvieron, lo que vamos a hacer es calcular la media. Vamos a poner aquí la media, que ya sabemos que el símbolo que se utiliza es una X y en la parte de arriba una rayita como un segmento. Entonces, hablar de media es hablar de promedio. Entonces vamos a calcular el promedio. ¿Y cómo se calcula el promedio? Pues sumando estos todos. datos y dividiendo entre el número total. Entonces yo voy a poner aquí de este lado, voy a sumar el número 9 más el 7 más el número 8 más el 10 y 8 y otro 8. Entonces, como son 5 materias, lo vamos a poner aquí. Son 5. Muy bien. A nosotros aquí nos queda, la suma sería igual a 42. Sumamos todos los elementos, son 42 y dividimos entre 5. 8.4. Nos da un promedio de 8.4. Muy bien. Ese sería la media. Nuestra media o nuestro promedio, sí. Que en este caso es lo mismo. El niño tiene un promedio de 8.4, que es igual que lo que es la media. Tenemos lo que es la mediana, maestra. ¿Cómo podemos calcular la mediana? Voy a colocar aquí pues el símbolo de la mediana. Y fíjate que aquí algo que nosotros tenemos que considerar. Primero, ya saben que son 2 casos. Uno puede que sea par y el otro es impar. En este caso, como son 5, entonces es un número impar. Lo que tenemos que hacer es ordenarlos del más chico al más grande. Así es. En este caso el más chico es el número 7. 7. Es el 7. 8. Tenemos un 8. Otro 8. Hay otro 8. Hay un 9. Un 9. Y un 10. Y el número 10. Aquí le voy a poner impar.
Y cuando es impar, pues entonces el número que nos quede justo en medio, ese va a ser la mediana. En este caso sería el número 8. Así es, número 8. Mediana es igual a 8. Y tenemos por ahí, maestra, ya después de haber encontrado lo que es nuestra mediana, nuestra media, tenemos por ahí lo que es la moda. ¿Qué significa lo que es la moda? Bueno, pues la moda es el número que más se repite. Yo creo que esa es también una de las más fáciles. Así es. Y voy a poner aquí MO, la abreviación de moda. Así es. Y voy a poner el número 8, porque es el número que más se repite. Entonces ahí tenemos lo que es el promedio, que es igual a la media, nuestra 8.4. moda y nuestra mediana. ¿Perdón, maestra? No, digo el promedio, sí, 8.4. 8.4, nuestro niño tendría un promedio de 8.4 en base a estas calificaciones, tendría 8.4. Nuestra moda, en este caso es el 8 porque se repite 2 veces y es lo que está de moda, como dicen muchachos, lo que está de moda es lo que se ve y todo el mundo lo trae. Entonces, en este caso, el 8 es nuestra moda. Este sería un ejemplo, como dijo la maestra, de algo impar. Ahorita vamos a hacer uno de forma par. Tenemos lo que es el mismo caso, pero lo vamos a hacer ahora con un alumno de tercer semestre. En tercer semestre vemos 6 materias y lo vamos a hacer, vamos a dictar los datos de las calificaciones del niño. Matemáticas, 7. Física, 8. Biología, 9. Literatura, 6. E inglés, 7. Y me falta Historia de México, para que sean las 6. 10 tiene nuestro niño. Muy bien, este evento es siendo par, el otro era impar, este es par. ¿Cómo lo hacemos, maestra, este? Bueno, calculamos también la media. Le voy a poner aquí la media. Y hacemos lo mismo, calculamos el promedio. Hacemos la suma de todos. Vamos a poner aquí los elementos. Tengo un 7. Más 8. 8. Más 9. Más 6. Más 7. Y más 10. Y dividimos entre el total, que son... serían 6. 6. Son 6 asignaturas, entonces ponemos el número 6. Esta suma nos queda a 47. Y lo dividimos entre el total, que nos da como un promedio. 7.8. 7.8. Sí. Aquí algo que necesitamos aclararle a los muchachos, que cuando vamos a calcular la media, no importa el orden. Así es, el orden puede ser cualquiera. Así es, ya saben que el orden de los sumandos no altera la suma, entonces aquí no importa el orden. La cuestión es que estén los 6 elementos y que sabemos que los vamos a sumar. Y bueno, y la media, perdón, la mediana. La mediana. Aquí sí es importante ordenarlos en forma ascendente, del más chico al más grande. Tenemos 6. 6. 7. Un 7. Otro 7. Un 8. El 8. 9. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 10. Para hacer nuestros 6 datos. Y el 10. Ahora fíjense, tenemos un caso par. De un número par, porque son 6, entonces es un número par. Y lo que se va a hacer aquí es sacar el promedio. Fíjense, voy a encerrar los 2 números que tengo aquí en medio, el 7 y el 8, que son los números que me quedaron en medio. Voy a calcular el promedio, voy a sumar.
7 más 8. Son 15 y divido entre 2. 7.5. Entonces, la mediana en este caso es 7.5. Y lo último que faltaría, maestra, es la moda. La moda, bueno, ese lo voy a poner aquí de este lado. La moda es igual, el número que más se repite, en este caso, pues sería el número 7. Y ahí encontramos todos los datos de tendencia central que estamos requiriendo para encontrar esto. Pues vamos a una pequeña pausa, amigos, y enseguida continuamos con la maestra Magda en nuestro programa Cobatam en la radio. Les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, @Cobatam, en Twitter, @Cobatam, Instagram Cobatam. Enseguida regresamos. Estás a solo unos clics de conocer Tamaulipas como nunca lo has vivido. Ingresa a www.conocetam.com, la plataforma de experiencias turísticas más sorprendente, y busca el plan que quieras, el que más se te antoje. Y en un clic y cerrar de ojos, Conoce TAM, la sorpresa de México te está esperando. Si tienes 15 años o más, el CECATI 101 de Ciudad Mante, Tamaulipas, te ofrece los siguientes cursos: administración, estilismo y diseño de imagen, uso de la lengua inglesa en diversos contextos, confección industrial de ropa, asistencia educativa inicial y preescolar, cuidados cosmetológicos faciales y corporales. Mayor información en cecati101-inscripciones@hotmail.com. Teléfono 831-232-7698. La Universidad Politécnica de Victoria cuenta con las siguientes ingenierías: mecatrónica, sistemas automotrices, tecnologías de la información, tecnologías de manufactura y la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. Y en modalidad bilingüe, ingeniería en tecnologías de manufactura y la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. www.upvictoria.edu.mx 834-171-1100 extensión 2210. UPB, tu mejor opción. ¿Sabías que es muy importante para poder contar con un mejor servicio de agua potable en nuestras casas tener un sistema de almacenamiento? Palabras como tinaco o cisterna deben ser parte de nuestra vida diaria. Recuerda, tomar agua es muy importante. Cuidarla es vital. Cultura del agua. Comapa Victoria. Tres datos sobre la música que no sabías. Escuchar música es una de las pocas actividades que implican el uso de todas las partes del cerebro. Tener la música alta provoca que tomemos bebidas más rápidamente en menos tiempo. Ahora entendemos por qué la música está tan alta en las discotecas. La música puede ayudarnos en los procesos de razonamiento y mejora notablemente las áreas motoras del cerebro. Pues bien, jóvenes, regresamos. Estamos aquí con la maestra Magda del plantel 10 de Jiménez y ya vimos lo que es la forma de encontrar las medidas de tendencia central. Solamente ahí nos falta explicar lo que es la moda, pero ya vimos que la moda es lo que más, los eventos que más ocurren, los más frecuentes que hay. Después de esto, maestra, hay que mencionar que nuestros alumnos del primer semestre contribuyen en la elaboración de nuestro proyecto transversal. La materia de matemáticas, ¿cómo contribuye, viendo lo que es la probabilidad de la estadística y medida de tendencia central, en lo que es nuestro proyecto transversal? Mira, te voy a platicar un poquito sobre el proyecto transversal. El tipo de transversalidad que se da en primer semestre es la transversalidad horizontal. ¿Y a qué me refiero con esto? Se refiere a la reactivación y el uso de aprendizaje que se están alcanzando en las diferentes asignaturas de un mismo semestre. Por eso aquí los chicos se dan cuenta de que todas las materias participan en un mismo proyecto y es donde ellos ven la relación que hay entre cada una de las materias. El eje transversal es el eje ambiental, la asignatura eje es metodología de la investigación y la problemática del contexto a abordar con este proyecto transversal es la contaminación que se da por PET, por aluminio, por cartón,
por cualquier otro desecho sólido debido al consumismo. ¿Y cuáles son los objetivos de este proyecto? Pues disminuir obviamente los desechos sólidos en el centro educativo o en casa. Sabemos que ahorita estamos trabajando el proyecto desde casa y de manera individual debido a pues, la situación por la que estamos pasando. Así es. Y también pues otro objetivo es generar cultura, conocimientos, habilidades, actitudes y compromiso orientados hacia la protección de los recursos naturales del medio ambiente en el sector educativo. Una de las metas de este proyecto es reducir la contaminación que se genera con los desechos sólidos en casa, en este caso, al terminar este ciclo escolar 2020B. Y pues bueno, hay algunas de las recomendaciones que nos hacen para trabajar durante este proyecto en casa, y una de ellas es pues que se rocíe el desecho sólido. En el caso de nosotros de Jiménez, que seleccionamos el PET, los muchachos pues los tienen que enjuagar, que lavar con agua, con cloro, y bueno, si no tienen cloro al menos enjuagarlos para que no se vaya generando más basura, haya moscos o así, porque no se trata de eso. También otra recomendación es que el PET pues lo agarren con pinzas o con guantes, y si no tienen pues lavarse las manos con agua y jabón. Sí, nos ha cambiado un poquito lo que es la esencia del proyecto transversal. El año pasado estuvimos trabajándolo en la escuela, y la recolección desde ahí, maestra, es un punto muy diferente hacerlo en la escuela que hacerlo en casa. En nuestra escuela tenemos una muy grande cantidad de alumnos, estamos hablando de 200, 300 alumnos, depende del centro educativo. Ahora lo hacemos en casa, pero es importante que nuestros alumnos sigan viendo la importancia de lo que queremos hacer con ellos, de que hacerles una conciencia de cultura, de reciclar, de nosotros no tirarlo a la vía pública, sino que salvar nuestro planeta un poquito, darle un poquito de lo que nos ha dado nuestro planeta. Y lo que usted menciona también, que nuestros alumnos tomen las medidas de precaución para agarrarlo, enjuagarlo, que no se quede con residuo de refresco, porque si no generaría un foco de infección y saldría peor la situación. Muy bien, maestra. Es muy importante que nos pregunta por ahí un niño de su centro educativo que si se pueden representar los datos que nosotros tenemos de nuestro primer corte de lo que es la recolección de PET en alguna gráfica, y que cuál es la que usted les recomendaría a los niños, que será la más práctica o la que más se usa. Pues la que más se recomienda es la gráfica de barras. Ya si estamos hablando en cuestión de porcentajes, pues utilizar la gráfica de pastel o la gráfica circular. Ok. Cualquiera de las 5 lo mencionamos hace rato, se pueden utilizar. No hay ninguna forma específica de decir esta es la mejor, sino la que ustedes puedan o las que tengan más habilidades para representarla. Sí. Y pues bueno, hablando ya de los productos esperados, en este caso de Matemáticas 1, en la primera fase los jóvenes, ellos ya realizaron un reporte de los análisis de los datos y el cálculo de porcentaje obtenido pues de lo que ellos ya estuvieron haciendo durante esa primera fase, ya sea que lo hayan hecho mediante una tabla, para ya en el segundo corte ellos poder hacer la gráfica correspondiente con los datos que ellos ya obtuvieron. Excelente, maestra. Y en nuestro tercer corte ya lo entregamos de otro tipo. ¿Cómo lo entregan los niños? Bueno, en la tercera fase pues son las mismas gráficas, pero ahora ellos se apoyan con el Excel. Lo que es ya la informática. Así es. Aquí nos apoyamos con las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, y es por eso que todas las materias tienen relación. Se dice que las matemáticas es la reina de todas las materias y pues las utilizamos para todo. De eso no tenemos duda, maestra. Las matemáticas, como usted lo mencionó en un principio, son muy esenciales y las vemos en todo momento, y yo lo veo en el proyecto transversal. En el proyecto transversal hay unos compañeros que lo abordan en primero y luego lo dejan en segundo, lo retoman, y las matemáticas vamos en todos. En los 6 semestres estamos presentes en las matemáticas. Así Entonces, es. Que eso quiere decir que somos algo importantes, ya sea en nuestra vida. Muy importantes. Demasiado importante. Nos dice aquí, maestra, las habilidades numéricas en general son valoradas en su mayoría desde los sectores, sabiendo algunos de los que se consideran esenciales.
El uso de la estadística y la probabilidad efectiva es fundamental para una gran variedad de tareas, tales como el cálculo de costos, la evaluación de riesgos y el control de calidad, y la modernización y resolución de problemas. Hay quienes plantean que en el mundo actual tan cambiante, en el que vivimos, particularmente en términos de los avances tecnológicos, la demanda de conocimientos matemáticos está cada día en aumento, maestra. ¿Será cierto esto, maestra? Claro que sí, mira, te voy a platicar sobre algunas de las aplicaciones de la estadística en nuestra vida cotidiana. Sabemos que todos los temas tienen relación, pero ahorita como estamos abordando estos temas, pues bueno, aquí uno de ellos es el promedio de nuestras calificaciones, que es uno de los ejemplos con los que ya estuvimos trabajando. Porcentajes de bateo en béisbol, la tabla de posiciones en los deportes, las encuestas en campañas políticas, encuestas en áreas de interés general, en los periódicos, en los medios de comunicación, para informar noticias, en los hospitales para el control de enfermedades, y pues claro ejemplo de que vemos estadística todos los días es pues con este tema de la pandemia. Ahí nos muestran pues las gráficas de los contagios, y eso es algo que nosotros ya no queremos ver, queremos pues ya regresar a la escuela, pero pues bueno, a cada rato en las noticias nos están presentando pues cómo vamos, ¿verdad? Cómo va la enfermedad. Así es, eso es algo muy importante, maestra. Nosotros todos los días cuando prendemos la tele, cuando las personas ya adultas que estamos al pendiente y algunos jóvenes también que se interesan por eso, vemos las estadísticas, porque así lo denominan, las estadísticas de cuántas personas están contagiadas, cuántas personas han sanado y lamentablemente cuántas personas han fallecido a causa de lo que ahorita estamos hablando que es el COVID. Y desde ahí vemos lo que son las matemáticas, para qué nos sirven, y también marca lo que es las gráficas, la famosa curva, la famosa gráfica que estamos haciendo, que vemos todos los días, que nunca hemos podido aplanar, que solamente vemos que se va a aplanar y no vemos para cuándo se está aplanando la curva, al contrario, seguimos ahí y no la aplanamos. Tengo una compañera que cada rato nos habla de eso, maestra, que no se aplana la curva, no se aplana la curva. Pero bueno, maestra, volvemos a lo mismo. ¿Por qué son importantes las matemáticas? Probablemente porque son muy necesarias en muchos otros campos de estudio. Se utilizan, por ejemplo, en las ciencias duras como la biología, la química y la física. En las ciencias blandas, como es la economía, la psicología y la sociología. En el campo de la ingeniería, como en el caso de la mecánica, civil o industrial. En el sector tecnológico se utilizan al programar dispositivos móviles o computadoras, así como para las telecomunicaciones. Incluso tienen aplicaciones en el mundo de las artes, así como en el caso de la escultura, la música y la pintura. En todos estos ramos se utilizan las matemáticas. Sin embargo, a muchos estudiantes las matemáticas les resultan aburridas, abstractas, carentes de creatividad, complejas y muy difíciles de entender. Pero es una materia que forma parte del estudio desde pequeños hasta nuestro nivel superior y generalmente está implícita en la práctica constante de nuestra vida. Por supuesto, no todos necesitamos convertirse en matemáticos, como es el caso suyo, como es el caso mío, maestra. No todos vamos a ser ingenieros, pero dicha ciencia puede proporcionar un futuro brillante para que ustedes jóvenes puedan pensar críticamente, analizar y tomar la mejor decisión posible respecto a innumerables situaciones de su vida. En resumen, las matemáticas dotan a los alumnos de un conocimiento que les acompañará durante toda su vida en las tareas más comunes, desde administrar sus ahorros, gestionar su tiempo, la resolución de juegos con amigos y familiares y sobre todo una capacidad de abstracción aguda que usará para jamás dejar de aprender nada. ¿Algo, maestra, que se me haya pasado por ahí que usted tenga que aportar sobre el uso de las matemáticas? Mira, hay bastantes cosas que aportar, pero como nada más tenemos aquí el espacio de 1 hora, pues mira, antes de terminar, quiero decir a los jóvenes que le tengan amor a las matemáticas, que se quiten esa idea de que son difíciles, háganse amigos de las matemáticas, conózcanlas, verán que son bien bonitas. Yo, por ejemplo, al inicio del ciclo escolar les digo a mis chicos, háganse amigos de las matemáticas, porque ellos al momento de leer una situación, problema,
si a la primera lectura que le dan no le entienden, o sea, ellos como que se cierran a tratar de resolverlo y dicen, es que ¿sabe qué, maestra? Ya no le entiendo. Y no le entiendo y a veces es bien difícil sacarlos de ahí. Entonces, por eso yo les digo que vamos a empezar desde ahí. Vamos a quitarnos esa idea de que las matemáticas son difíciles. Yo les puedo decir que no, y no porque ya tenga experiencia en esto, pero pues convivimos a diario con ellas. Claro, maestra, las matemáticas, como lo mencionamos a lo largo de toda esta hora que hemos platicado, pues son parte de nosotros. Desde que nos levantamos y volteamos a ver nuestro despertador, estamos midiendo tiempos, cuánto nos falta para llegar al trabajo, a la escuela. Desde que estamos en el salón de clases como alumnos, cuántos son los 50 minutos, cómo van corriendo, estamos volteando. Hay matemáticas, en todo lo tenemos implícito. Y como usted dice, al hablar de matemáticas, los jóvenes se bloquean. Es muy importante que nosotros, como dijo la maestra, hay que romper ese paradigma que nos está bloqueando de las matemáticas. Es la ciencia más fácil, las matemáticas, porque 2 más 2 es 4 y nunca va a cambiar, a diferencia de otras asignaturas que están en constante movimiento, están en constante actualización. Las matemáticas hasta ahorita no han cambiado y vamos a seguir aplicándolas, y lo que bien se aprende nunca se olvida, maestra. Así es, y fíjate que también algo importante de las matemáticas es que hay varios procedimientos para poder resolver un problema. También es cierto. A mí me gusta mucho eso. Por ejemplo, cuando llevo a los muchachos a participar en las Olimpiadas de Matemáticas, lo primero que les digo es, no me dejen nada en blanco. Sí, hay muchas alternativas, hay muchas formas de llegar al resultado. Nuestros alumnos tenemos muy capaces de encontrar diferentes tipos de alternativas y llegar a un resultado. Es muy bonito las matemáticas. Y bueno, gente como usted, maestra, que está comprometida con la juventud, que está en las aulas. Hace rato saludó a un compañero de nosotros, trabajador, exalumno de usted, maestra, sí, el cual está muy orgulloso de que usted le haya dado clases de matemáticas, porque dice que gracias a usted le gustó la ingeniería y se vino a estudiar aquí a Victoria, y es ingeniero ahorita, ingeniero industrial. Sí, fíjate que algunos alumnos sí me dicen, oiga, maestra, es que las matemáticas no me gustaban, pero como que ya me empiezan a gustar, ya les empiezo a entender. Y pues ya te imaginarás cómo se siente uno, ¿no? Así es cuando uno le ve el amor a la profesión y dice, para esto es lo que trabajo, para poder cambiar un poquito a la gente y hacerle ver cuál es su vocación, porque hay muchos jóvenes que lo hemos visto que están en 5º, 6º semestre y no saben qué es lo que quieren estudiar. Pues bueno, algo más, maestra, que nos pase, que queramos comentar, que se quede en el aire. Bueno, quiero mandarle un saludo a mis chicos que seguramente me estarán escuchando, pues a todos los maestros del COBAT que cada día hacen el esfuerzo, hacemos el esfuerzo por tratar de guiar a nuestros chicos pues en este mundo del saber. Claro, es a lo que nosotros nos dedicamos, a estar con los niños, a hacerles ver para qué son útiles las matemáticas, que lo que vemos en el aula lo podemos ver en la vida. Y ese es el mejor ejemplo que usted nos da, maestra, que cuando ve a un niño y el niño le agradece los conocimientos que usted le transmitió, pues esa es la mejor recompensa que tiene uno. Así es. Y ya para terminar, voy a leer una frase que me gustó mucho y que es ad hoc con el tema que nosotros tocamos. Adelante. Y dice, el pensamiento estadístico será algún día necesario para el ciudadano competente como la habilidad de leer y escribir. Muy bien, maestra. Frase muy bonita. ¿Quién es el autor, maestra? ¿Lo tiene por ahí? No lo tengo. No lo tiene. Ah, ok. Pero le gustó. Sí, me gustó. Muy bien, maestra. Entonces, creo que queda algo por ahí pendiente que tocar, maestra. Pues nada más agradecer el espacio que tenemos aquí y pues seguir motivando a los chicos que sigan estas transmisiones porque pues son para ellos. Claro que sí. Sí. Pues bueno, con acciones como esta, nuestro Colegio de Bachilleres sigue posicionándose como una institución educativa con mayor alcance en Tamaulipas, ayudando a mejorar la cobertura, siempre comprometida en brindar una educación de calidad para nuestros jóvenes estudiantes. Agradecemos a la maestra María Magdalena Medrano Cruz por acompañarnos el día de hoy, a los padres de familia, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a los jóvenes que se esfuerzan por adquirir conocimiento día con día, y al público en general que ha estado interesado
en los temas que hemos desarrollado aquí académicamente. Agradecemos el espacio brindado por Radio Tamaulipas a su director general, el contador Juan Carlos Ayala. Los esperamos en la siguiente emisión, que sería el día jueves 19 de noviembre en punto de las 4 de la tarde, con la asignatura de Historia de México, con la participación de la maestra Mariel Gallegos y el profesor Aurelio Garza Navarro. Él es docente del SENAPSAED número 1 de Villa Casas y estarán tocando lo que es el tema de la independencia de México. Se despide de ustedes licenciado Eduardo Tinajero Vidales y la maestra María Magdalena Medrano Cruz. Soy mejor. Soy Cobat. Esto fue Cobat en la radio, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias. XHVIC FM 107.9 MHz.